¿Ya? ¿Por qué? Porque es sabido de que usted puede tomar una medición muchas veces y no va a dar exactamente lo mismo. Uno esperaría que el universo fuese siempre constante y que nadie cometiera errores, pero resulta que el universo no es ni constante, ni las personas no cometen errores. Si yo quisiera medir, por ejemplo, la longitud de esa puerta, yo la puedo empezar a medir, pero resulta que nosotros sabemos, por ejemplo, que con el calor las cosas se dilatan y con el frío las cosas se contraen. Entonces de pronto si hace más frío la puerta es más corta y si hace más calor la puerta es más larga. Y a lo mejor yo soy un experto tomando mediciones y tomo una medición con mucha precisión y de repente viene alguien que no tiene ni idea de tomar mediciones y toma una medición que le da más o menos, pero todos esos valores entran. Entonces al final, ¿cuál es el valor correcto? Bueno, el valor correcto se anota con la cantidad correspondiente de cifras significativas y además una varianza, una incerteza que da cuenta de qué tanto varía este valor cada vez que uno lo mide. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, la física, la ciencia, da cuenta de esas cosas también cuando uno mide. La precisión del instrumento y qué tanto va variando cada vez que uno lo mide. Y eso se anota en este término. ¿Ya? Para que entendamos la diferencia entre lo que es la cifra significativa, ¿cierto? Que se tiene que cortar hasta tal punto, y también el tema de la incerteza. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo tengo que cortar, vamos a ver algunas operaciones más adelante, si yo tengo que cortar un número en alguna parte, tengo que aplicar los criterios de aproximación. Eso ya lo vieron con el profesor Dino, ¿cierto? Cómo se aproximan los números. Entonces aquí, vamos a la guía, y vamos a tomar estos números de aquí. Aquí hay un número gigantesco. Es 346.586.458. Y nos está pidiendo la guía, dice, anotar esto con una cifra, con dos cifras, con tres cifras y con cuatro cifras significativas. Ya. Tenemos el 3, 4, 6, 5, 8, 6, 4, 5, 8. Es un número gigantesco, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera anotar esto con una cifra significativa, ¿dónde tendría que cortar? El 3, ¿cierto? Aquí. Pero resulta que si yo anoto esto con una única cifra significativa y eso no más, yo anotaría un 3. Pero está claro que estos son 300 millones y 300 millones no ni parecía un 3. ¿Cierto? Claro, cuando se da esta situación, hay que anotar esto en notación científica, ¿cierto? La notación científica, una regla mnemotécnica, una regla sencilla, usted agarra el 0 y donde está el puntito del 0, lo va corriendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Entonces esto es 3 por 10 elevado a 8. Y ahora sí, este 3 por 10 elevado a 8 son 300 y tantos millones. Ahora, si yo quisiera... bueno, tengo que cortar aquí. Hasta aquí no hay ningún problema. Uno rápidamente dice que esto es un 3. Ahora, si yo quiero anotar esto con dos cifras significativas, tengo que cortar aquí, ¿o no? Un 34. ¿Ya? O, bueno, en notación científica va a ser un 3,4 por 10 elevado a 8. Pero, hay un pero importante. Voy a anotar 3,4 por 10 elevado a 8. Siempre que uno corta, tiene que mirar el dígito siguiente. En realidad, tiene que mirar lo que sobra. Pero, si el dígito siguiente es menor que 5, no sube, se mantiene, ¿cierto? Y si es mayor que 5, tiene que subir 1. Entonces aquí la primera vez que cortamos, el dígito siguiente era un 4, por lo tanto no sube. Pero la segunda vez que cortamos, el 3,4, el dígito siguiente es un 6. Es mayor que 5. Por lo tanto, este 3,4 no está bien. Esto debería ser un 3,5 por 10 elevado a 8. Ahora, veamos con tres cifras significativas. Esto era una cifra significativa, esto eran dos cifras significativas, con tres cifras significativas.
debería ser 346. Pero par. Ya. 3,46 por 10 elevado a 8. Tengo que cortar aquí con 3 cifras, ¿no? Ya. Aquí hay un detalle. Uno mira el siguiente número, es un 5, ¿cierto? Pero en realidad uno tiene que mirar todo el siguiente número, todo lo que queda aquí. Y usted lo tiene que comparar con un 5 rellenado con puros ceritos. Entonces, si lo que sobra es mayor que ese 5 rellenado con puros ceros, entonces sube. Si no, no sube. O sea, en este caso, esto debería ser un 3,47. Ahora, alguien comentó el tema de que había que mirar si es que un número era par o era impar, ¿cierto? Ya, eso es cuando voy a hacer un caso muy similar a este. Voy a colocar 346.500.000 y lo quiero anotar con 3 cifras significativas. Ahí tengo que cortar aquí, ¿cierto? Y lo tengo que comparar con un 5 con puro 0 y es igual. ¿Ya? Si este número es mayor que un 5 con puro 0, entonces sube. Si es menor, no sube. Pero si es igual, ahí tengo que mirar este número de aquí. Si ese número es par, no sube. Y si es impar, sube. En este caso es par. Por lo tanto, no sube. O sea, esto es un 3,46 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Yo sé que ese criterio de repente induce a confusión, porque uno dice, si el siguiente dígito es un 5, tengo que mirar el número anterior. No, no, no. Si lo que queda es igual a un 5 con puro 0, ahí sí tiene que mirar el dígito anterior. Porque si es mayor que un 5 con puro 0, entonces sube. Ese criterio cuando rellena abajo con 5 y puro 0, 0, 0, ¿qué puede ser? ¿Cierto? ¿Cómo? Color Sí. verde. Eso se da cuando estás comparando la segunda cifra. Lo que pasa es que yo tengo que cortar aquí, tengo 3 cifras. Sí. Entonces tiro la rayita ahí donde corto, comparo lo que sobra con un 5 y puro 0. Pero siempre cuando es la segunda cifra, ¿no? Si fuera 3,4, ¿no haces el criterio de los 5, 0, 0, 0? Es que, a ver, lo que pasa es que cuando cortamos aquí, si es un 3,4, yo quiero eliminar el 4, yo sé que el 4, no importa lo que tenga acá, va a ser menor que un 5 con puro 0. Entonces, como ya lleva un 4, no sube. Igual que si lleva un 6, sube. ¿Ya? Pero si lleva un 5, yo en el fondo tengo que fijarme si el número termina ahí con el 5 y puros ceros, o si el número tiene un 5 y continúa. Si tiene un 5 y continúa, tiene que subir. Pero si tiene un 5 y no continúa, como en el caso de acá, o un 5 y continúa con puro 0, entonces ahí tengo que mirar el dígito anterior, si es par o impar. Y esto es interesante porque supongamos que tengo que hacer un redondeo a final de semestre y usted tiene un 3,95145. O usted tiene un 3,95. O usted tiene un 4,05. Según la legislación chilena, y obviamente según la norma de la universidad, aquí se utiliza un decimal, así que esto hay que cortarla a un decimal, ¿o no? Ya, este 3,90. Mire, pongámosle. Pongámosle ahí. Pongámosle ahí. Y yo tengo que cortar ahí. Tengo que cortar ahí. ¿Cuál es el dígito siguiente? Un 4. Esto no sube.
Entonces esto queda un 3,9. Con estos ejemplos van entendiéndolo al tiro. ¿Por qué? Porque yo he tenido algunos estudiantes que me dicen, profesor, pero es que este 6 sube al 5 a un 6, este 6 va a subir el 4 a un 5, entonces el 5 hace que el 9 suba y es un 4. No, así no va, es un único corte y el primer dígito no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tengo que cortar aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comparar con un 5 y puro 0, pero es que no hay más 0, entonces lo tengo que comparar con un 5. ¿Es menor que el 5? No. ¿Es mayor que el 5? Tampoco. Es igual que el 5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mirar el último dígito que conservo y es impar. Y como es impar, sube. Así que el 3,95 debe subir a 4. Pero ¿qué es lo que pasa si usted tiene un 4,05, profesor? Si usted le subió acá a mi compañero de un 3,95 a un 4, acá usted me cederá un 4,1. No, porque me pasa exactamente lo mismo. Tengo que cortar aquí. Tengo que comparar con el 5. Ah, 5 es igual a 5. Entonces miro el último dígito, pero el último dígito es par. Así que esta cosa queda en 4,0 igual. ¿Ya? Ahí lo entendieron todos porque le importa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando uno corta, usted se fija si el número siguiente, el dígito siguiente que va a cortar es menor que 5, no va a subir. Si es mayor que 5, va a subir. Y si es igual a 5, usted tiene que comparar así. ¿Este profe le agregar una cifra? ¿Cómo? Nunca va a ser menor, siempre es igual o mayor. Tiene que ser con una cifra significativa. Si lo compara. O sea, claro, si hay un 5 aquí, el número siempre va a ser igual o mayor, no puede ser menor. Claro. ¿Ya? Tiene que ser con 3. Entonces, si es mayor, va a subir directo, ¿cierto? Si es igual, entonces uno tiene que mirar el dígito anterior y ahí uno tiene que revisar si es par o no impar para que suba o baje. Eso tiene que ver con un criterio estadístico. ¿Ya? Pasa que, por ejemplo, si usted tiene una montonera de números y le hace un promedio, por ejemplo, y después toma ese mismo número y lo divide a la mitad, va a tener muchos, suponiendo que al principio eran puros números enteros, va a tener muchos números que van a ir en 0,5, 0,5, 0,5, y usted cuando haga el promedio, si es que usted solo redondeó hacia arriba, va a mover el promedio hacia arriba. ¿Ya? Si usted no decide cortar hacia arriba, va a mover el promedio hacia abajo. Pero si usted dice, mira, si el número anterior era par, no sube, pero el número era impar, sí sube, entonces como barajar, ¿cierto? La mitad para arriba, la mitad para abajo, la mitad para arriba, la mitad para abajo, y al momento del promedio, el promedio va a quedar bien calculado. Entonces, este criterio se elaboró principalmente por un tema estadístico, pero es el criterio que se utiliza matemáticamente para las aproximaciones. Que ojo, para quienes trabajen en computación, usted le pide un computador que aproxime y el computador aproxima de otra manera. Simplemente el computador mira el siguiente dígito, si es 5, sube. ¿Ya? Por lo tanto, si es que usted quiere ser preciso en esto y se deja guiar solamente por el resultado de un computador o de una calculadora, ojo, los computadores aproximan de otra manera. Y por lo tanto, si uno quiere aproximar de esta manera en un computador, hay que programarlo para que aproxime de manera correcta. ¿Ya? De hecho, por esa razón es que también hay algunos científicos que utilizan software especiales para hacer ciencia, porque están programados de una manera en que el computador habla en este lenguaje, en el lenguaje de ciencia y en el lenguaje de ingeniería. ¿Ya? Porque hay que entender que el computador habla en lenguaje de computación. Ya. Ya, el tercer caso es el más decidor. Es 5, lo hicimos este entero, ¿no? Esta es la cuarta cifra. Bueno, con 4 cifras no es tan complicado, ¿es cierto? Hay que cortar aquí. Como este es un 8, sube. ¿Cierto? Entonces ya 3,466 por 10 elevado a 8. En todos los casos estamos hablando del mismo número, pero con distinta precisión. Ya, el tercer caso está... es 5,55345 y dice una cifra, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, y este está más... no, con 5 cifras sería interesante. Y hay que estar la quinta cifra.
Ya, ahora corro. Con una cifra, ¿cuánto es? 5. No, pues 6. Ah, 6. No, que este un 5, pero tengo que comparar con un 5 y puro 0. Y este valor es mayor que esto. O sea, sube. O sea, con una cifra significativa es 6. ¿Ya? Con dos cifras significativas. 5,6. Con tres cifras significativas. Claro, tengo que cortar aquí, pero aquí como esta estrella no sube, ¿cierto? 5,55. Con cuatro cifras significativas. 5,553. Exacto, 5,553. Y con cinco cifras significativas, no está en la guía, pero... 5,5534. ¿Y por qué no 3,5? No, porque es par. Claro, porque tengo que cortar aquí, comparar este 5 con un 5 es igual, así que tengo que mirar el número anterior si es par o impar, y como es par no sube. Listo. 5,5534. Este es el hecho de ser impar 3. Valor 4. acá, es que cuando yo corto acá, el siguiente valor es un 5. Entonces es el que tengo que comparar. Porque cuando yo corté aquí en el 3, el siguiente valor era un 4. Y si es un 4 no sube. ¿Ya? Ese tema de comparar, ni siquiera es cuando es estrictamente un 5, es cuando un 5 y puro 0 para el 3. O simplemente se corta en ese 5 y no sigue más. Entonces se corta aquí, entonces aquí tengo que mirar el número anterior. ¿Ya? Vamos. Ya. Ya. En el siguiente nos habla de la incerteza. Y se mencionan dos maneras de anotar la incerteza. ¿Puedo borrar aquí? Ya, la cifra significativa proviene del instrumento de medida. La incerteza nos da la cuenta de que el valor puede variar, producto de distintos valores, por distintas razones, de que a lo mejor es difícil de medir, entonces cuesta medir una cosa más o menos exacta, o que el objeto no tiene una cantidad que sea tan estable, podría aumentar o podría disminuir ligeramente. Entonces, la incerteza se puede anotar, por ejemplo, como está aquí. Esto es un 34.658.645 con un 8 entre paréntesis. Lo voy a anotar acá. 3, 4, 6, 5, 8, 6, 45 y tengo un 8 entre paréntesis. Incerteza en la desviación estándar. Está asociado al concepto de desviación estándar. ¿Ya? Se supone que yo he podido tomar esta medición múltiples veces y le calculo el promedio. Entonces este valor es el promedio y este valor sería la desviación estándar de esa medición. ¿Ya? Aunque no necesariamente siempre viene de la desviación estándar, de ahí donde nace. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si uno toma la medición una pura vez? La desviación estándar es 0. Pero ese objeto igual podría tener una incerteza. Pero la incerteza no es lo mismo que un margen de error. Está asociado al concepto de margen de error. Pero ¿cómo obtenemos ese margen de error? Tomando la medición varias veces y se calcula mediante una desviación estándar. ¿Ya? Es que hay distintos errores asociados. Uno que está asociado a que el objeto a medir podría ir variando, o nosotros podríamos ser incapaces de tomar una medición precisa, y el otro es producto de la precisión del instrumento, que ahí es donde entra la cifra significativa. Ya, entonces tenemos un instrumento muy preciso, un instrumento que es capaz de entregarnos una medida con 8 cifras significativas. Esta cuestión es una maravilla de máquina. Pero además tengo una incerteza de 8. ¿8 qué?
Bueno, 5 más menos ¿dónde termina mi número? 5 más menos 8. Ahí está. Ese 8 lo coloco ahí. Donde termina mi primer número, en las cantidades absolutas, ¿cierto? Tiene que terminar mi incerteza también. O sea, esto es un 34.658.645 más menos 8. Este es un valor sumamente preciso. Ni los astrónomos pueden medir una cosa tan precisa como esta. Aunque hay alguna rama en la ciencia que son capaces de medir cosas muy, muy precisas. El segundo número, fíjense, tiene un decimal acá, 2,465. 2,465 con un 74 al final. ¿Cómo sería eso? Anotándolo de manera que tenga la incerteza al final. 0,0. Donde termina este, anoto el 74. Y para rellenar, obviamente, tengo que rellenarlo ahí con ceros y las comas correspondientes. O sea, este valor es 2,465 más menos 0,074. ¿Ya? Eso quiere decir de que cuando yo tome una medida, este valor va a tener que estar, lo más probable que cuando yo tome la medida, entre 2.465 más 0.074 y 2.465 menos 0.074. Si es que yo tomo la medida y está dentro de ese valor, está dentro de los valores aceptables para esta medición. Porque se entiende que uno toma esa medición y tiene ese margen de error, como le dijeron ahí atrás. Ahí tenemos 3 cifras significativas. Perdón, 2, ¿cierto? Acá hay 4. 4. 4. 1, 2, 3 y 4. Pero tenemos 2 números con. O sea, dos incerteza de. No, para uno, o sea, una primera incerteza nomás y de ahí para allá de. Error. Serían 3 cifras significativas. Al rectificar el número con esa incerteza que tiene. O sea, si no me equivoco, sí. Es que arriba igual el ejemplo dijo que eran 8 cifras significativas y la incerteza estaba en el octavo. Entonces abajo serían 3 cifras significativas porque el error empieza en el tercero. Sí, eso. Lo que digo porque al final. Me acaban de dejar pillo. ¿Pero entendías si la.? Sí, se entiende la pregunta. Que como el error empieza aquí, entonces Son 3 cifras. Sí, debería porque contarse ahí. dando el ejemplo de arriba se suma lo mismo. Que dijo que eran 8 cifras significativas porque en el octavo dígito estaba la incerteza. A ver, son 8 cifras significativas porque el número tiene 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, son 8. Son 8. Hay una certeza no en el último. Ahora, donde termina acá, hay que colocar la incerteza. Sí. ¿Ya? Entonces, Acá este número está anotado con 4 cifras significativas. pero la incerteza empieza en el tercero. ¿Me puede revisar si es que hay algún tipo de convención al respecto? Me lo deja de tener, me lo dejo de tener. ¿La clase? ¿Cómo? Eso lo había conversado el profesor en la clase, por eso lo mencioné, ¿no? Ya, pero a ver, coméntalo para todos porque O sea, no, era mi consulta, porque el profesor en la clase pasada, si no me equivoco, hizo el mismo análisis, de que como tenían 2 incertezas, en realidad simplemente contaba la primera, y de ahí para adelante era parte del error. entonces, ¿cómo se anotaría esto? ¿Así? ¿O hay que cortarlo? ¿Hay que cortarlo aquí? ¿Y esto también hay que cortarlo aquí? Eso quería preguntar yo, porque si el cuadro Ahí algo va, por ejemplo, no sé. va a ver cómo va a ser al final. Porque igual a veces la misma descripción, arriba es una cosa, a veces otra, como que a veces se confunde igual. Y mire, hagamos una cosa. Cuando suene la alarma, voy a revisar los apuntes del profesor. Y al tiro se El primero tendría 8, tendría 7.
Ya. Si va a entrar en la prueba, terminamos la sí. Sí. Si no, ya no hacemos. Ahora sí, no, no. Aquí no está. Si uno siguiera esa lógica de la suma, Llamémoslo. si uno siguiera la lógica de la suma, ¿Cómo? la lógica de la suma que está ahí sería así. Habría que acortar la cifra significativa. ¿Por qué acortar la La- cifra significativa? ah, O sea, ya. la cifra. No, que va a seguir teniendo cero. Si ahí, en el primer número, igual ahí tiene mucho cifras significativas, pero que habría que ir más o menos a seguir teniendo cifras significativas. Pero no importa. Vale un cero. Ya, por aquí va lo que ustedes están diciendo, ¿cierto? Aquí se menciona un área de 76.315 más menos 559. Ya sí. Claro, entonces, como la incerteza, Empieza con el tercer dígito. la incerteza está comiendo aquí, Sí. entonces, efectivamente, se cortan 3 cifras significativas. Entonces, este número debería ser un 2,46. 2,46. 46. ¿Sí o 46? Tres cifras significativas. O sea, dentro de las cifras significativas, el último dígito va a ser el que da pie a la incerteza. ¿Cómo? El último dígito que da pie a la incerteza está contado dentro de las cifras significativas. Claro. A ver, se supone de que cuando uno escribe este número, si uno lo escribe con 2,465, quiere decir que uno está totalmente seguro del 2,46 y que el 5 es una cifra estimada. No, pero Y la incerteza el de paréntesis. Espérate. Pero resulta que acá me está diciendo de que la estimación está acá adentro. Así que el 6 y lo que venga después es estimado. Y en una cifra significativa solamente puede haber, o sea, en una notación solamente puede haber una cifra estimada. Entonces tendrá que quedarse el 6. ¿Ok? ¿Estamos bien? Estamos todos más claros ahora. Ya. Y aquí lo que les comentaba, que cuando no se da ninguna indicación sobre la incerteza, se coloca como una unidad del último dígito crónico, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tiene un 2,71, pero no hay ninguna indicación de la incerteza, entonces tiene que ser 2,71 más menos 0,01. Entonces, en estos números, si uno tiene un 3.142, si a uno le piden escribirlo con la incerteza, o
sea, ya está, el último dígito se asume que... 3.142 más menos 0.001. Bueno, claro. Porque aquí iría en el último dígito, aquí. El 5.55 escrito incluyendo la incerteza. Va en el último dígito. Porque si no se dice cuánto es, se asume que es un dígito. Claro, si no dice cuánta es la incerteza, se asume que va en el último dígito y que es 1. Ya. Otro tema que me comentó el profesor Pino que le interesaba que vieran era el concepto del error porcentual. Veamos otra cosa. La notación científica y la diferencia entre notación científica y notación de ingeniería. Vamos a usar estos mismos números que tenemos acá. Este mismo numerito que tengo acá. Para anotar este número en notación científica, ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? La notación científica tiene el siguiente formato. Tiene la forma f por 10 elevado a n, siempre y cuando f sea De 1 a 1000. mayor o igual que 1 y menor que 10. Ah, 10. O sea, este número tiene que estar entre 1 estrictamente y puede ser un 9,9999, cuantas cifras significativas tengamos posibilidad de colocar. Y n es un entero, que puede ser entero positivo o entero negativo. Si usted logra escribir el número de esta manera, lo está escribiendo en notación científica. Y cuando el número es mayor que 1, el criterio súper mecánico es dónde está la coma y la empezamos a correr hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y si coloco la coma aquí, el número va a ser mayor que 1 y menor que 10, ¿no? Sí. Entonces lo muevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. Entonces esto es 3, y anoto todas las cifras significativas que tiene. 4, 6, 5, 8, 6, 4, 5 por 10 elevado a... ¿Cuántas veces corre la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 10 elevado a 7. Si usted lo anota de esta manera, es notación científica. Ahora, hay otra que es la notación, esta es notación científica. La notación de ingeniería también tiene la forma f por 10 elevado a n, pero f es mayor o igual que 1 y menor que 1000. Y n es un entero múltiplo de 3. Entonces, si yo quisiera anotar este mismo número, pero en notación de ingeniería, también muevo la coma, pero la voy moviendo a saltos de 3 en 3. Entonces, si la coma está aquí, este número claramente es mayor que 1000, no me sirve. Lo corro 3 espacios. Sigue siendo mayor que 1000. No me sirve, ¿cierto? Lo vuelvo a correr 3 espacios, me da 34. Ahí sí, ¿cierto? Es mayor que 1, o mayor o igual a 1, y menor que 1000. Entonces he tenido que saltarme 6 espacios en la coma, ¿no? Entonces, escrito en notación de ingeniería, esto es 34,658, 645 por 10 elevado a 6. ¿Esto es notación científica? No, porque para que sea notación científica, este número tiene que estar entre 1 y 10. ¿Ya? Esta es notación de ingeniería.
Ojo, acá los exponentes siempre tienen que ser números enteros, ¿ya? Y eso se hace corriendo la coma. Ahora sí es un número decimal, como podría ser, por ejemplo, el 0.0000325. Ahí. ¿Cómo anoto eso en notación científica? Como 325 por 10 elevado a... Claro, ¿cierto? Ahora corro la coma hacia la derecha, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y ahí sí me da que el 3 es mayor que 1 y menor que 10. Entonces, vamos a correr 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto en notación científica es 3,25 por 10 elevado a menos 5. Y en notación de ingeniería, tengo que ir a saltos de a 3, ¿cierto? Aquí no me sirve porque tengo un 0, ¿cierto? Si salto 3, sigo teniendo un 0, no me sirve. Si vuelvo a saltar 3, tengo un 32. Y recordemos que tiene que ser entre 1 y 1000. Ahí sí. Entonces va a ser 32,5 por 10 elevado a menos 6. Básicamente 25. ¿Cómo? 25 menos. Que tiene que Es ser. que tiene que ser por cada múltiplo No, es que tiene que ser potencia de múltiplo de 3. Tiene que ser cada 3. ¿Ya? Ahora, esto matemáticamente igual está bien escrito. Si yo escribo 325 por 10 elevado a menos 7, Sí. ¿está bien o no? Sí, porque yo corrí la coma para acá. Sí, 1, no. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es 325 por 10 elevado a 7. Pero esto de acá no es ni notación científica ni notación de ingeniería. ¿Por qué? Porque en la notación científica este valor tiene que estar entre 1 y 10. Y en la notación de ingeniería este valor tiene que estar entre 1 y 1000. Ah, sí, ahí sí. Pero este tiene que ser un múltiplo de 3. Y 7 no es un múltiplo de 3. Además que la notación de ingeniería está asociada a las unidades como micro, milli... A los prefijos, ¿cierto? Ah, claro. ¿Por qué? Porque yo sé que existen prefijos como por ejemplo el mili, que quiere decir 10 elevado a menos 3. Claro. El micro, que quiere decir 10 elevado a menos 6. Entonces si mili es 10 a la menos 3 y micro es 10 a la menos 6, entonces aquí yo tengo un 10 a la menos 6. Claro. Entonces esto yo lo puedo escribir como, bueno, si tuviera una unidad de medida, Claro. le coloco ahí 5 micro. 325 micro y la unidad de medida que corresponde. Claro. ¿Ya? Hacia arriba ocurre lo mismo. 10 elevado a 3 es kilo, ¿cierto? Kilogramo son 10 elevado a 3 gramos, kilómetros son 10 elevado a 3 metros. Después del kilo viene mega, ¿cierto? 3,6 mega. Después viene el giga y así sucesivamente. Entonces este numerito que lo hemos escrito acá como 334,658645 por 10 elevado a 6 también se puede escribir como 34,658645 mega y la unidad de medida que tenga, ¿cierto? Si esto lo estábamos midiendo en metros, entonces esto va a ser megametro. Si esto fuese en watt de potencia, entonces van a ser megawatt de potencia. ¿Se entiende la diferencia entre notación científica y notación de ingeniería? Y ojo que yo puedo meter los números en la calculadora y a lo mejor yo puedo escribir esto en la calculadora y la calculadora me lo va a aceptar. Entonces este número matemáticamente igual está bien escrito, esto tiene sentido matemático. Pero no está escrito ni en notación científica ni en notación de ingeniería. Ya. Otro tema es el error porcentual.
algunas ocasiones se toman ciertas mediciones y esas mediciones se corrigen después por alguna otra medición, o se toma la medición 2 veces, ¿cierto? Hay una medición que es más correcta y otra medición que no es tan correcta. Aquí se menciona, por ejemplo, el caso del calendario juliano, que dice que el calendario romano, el calendario juliano de esa época, se equivocaba en el valor del año en 11 minutos. Y el calendario maya era un poco más preciso y se equivocaba en 5 minutos del valor conocido. El que tenemos actualmente, que es el gregoriano, se equivoca menos que el maya. ¿Ya? Así que para que alguien que diga que los mayas tenían un calendario más preciso que el que tenemos ahora nosotros, no, el calendario actual es más preciso. ¿Ya? Porque le agregaron el día bisiesto. De hecho, no, el calendario juliano ya tenía el año bisiesto. Lo que pasa es que el año bisiesto lo tenía cada 4 años y sin ningún tipo de corrección. Nosotros tenemos el año bisiesto cada 4 años, pero hay algunos siglos en que no hay año bisiesto. ¿Ya? Entonces, cuando en esos siglos no hay año bisiesto, eso termina de corregir el error de los 11 minutos de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le estamos, digamos, añadiendo un día cada 4 años, pero ese añadir un día cada 4 años genera un error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el año dura un poquitito menos que 365 días y cuarto. De hecho, son 11 minutos menos. ¿Ya? Entonces, esos 11 minutos se corrigen ahora con el calendario gregoriano, ¿ya? Que nosotros prácticamente no lo vemos, porque creo que la última vez que no había año bisiesto fue como en el 1400, una cosa así, ahí no había año bisiesto, eso se corrige, y después para el 2000 no sé cuánto hace no haber año bisiesto, entonces a lo mejor nosotros no vamos a estar vivos cuando se corrija, pero es más preciso. ¿Ya? Ya, pero vamos al punto. Nosotros sabemos cuánto mide el año. Y sabemos que los romanos se equivocaban por 11 minutos. ¿Cuánto será primero, cuánto es el error que tienen los romanos? El error absoluto. 11 minutos. ¿Cierto? Ese es el error. Sabemos que ellos medían un año que era 11 minutos más largo, o tenían un calendario que les generaba un calendario 11 minutos más largo que lo que realmente es. Por esa misma razón, por si acaso, las constelaciones del zodiaco no están donde se inventaron hace como 3000 años atrás por los sumerios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha habido un corrimiento ahí en el año. Ya. Entonces, el error son 11 minutos. Pero, ¿cómo calculamos el error porcentual? Aquí me dice que el error porcentual es el valor medido menos el valor verdadero dividido por el valor verdadero. Entonces, hagamos una cuenta. El calendario juliano tenía 365 días y cuarto. Sabemos que el año correcto tiene 365 días y cuarto menos 11 minutos. Este es el valor correcto. Y este es el valor que tenían los romanos. ¿Cuánto será el error porcentual? ¿Cuánto porcentaje estaban equivocados los romanos? La formulita está aquí. Es el valor medido, el valor que tenían los romanos, menos el valor verdadero, dividido por el valor verdadero. Pasémoslo a minutos. Vamos a hacer un calculito rápido. Son 365 y cuarto, coma 25, por 24 horas, que son las horas de un día, por 60 minutos cada hora.
este valor de acá, que es lo que midieron los romanos, eran 525.960 minutos. ¿Cuánto es el valor verdadero? Esto mismo menos 11, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto será el valor porcentual? Aquí nos dice, valor medido, que es lo que habían medido los romanos, esto, menos el valor verdadero, que es este, dividido por el valor verdadero. ¿No una 3 simple? ¿Cómo? ¿Una regla 3 simple? Sí, eso. Esto no es una regla 3 simple, por si acaso. ¿Ya? Déjame ver. No, pareciera que no. Sería. Es el error absoluto, va a ser al valor real, tal como el porcentaje de error es a 7. Si lo mira de esa manera, es un error 3. Pero en el resultado. ¿Cómo? En el resultado, no en la variable. Claro. Entonces, ahora, ¿cuánto va a ser el error porcentual? El valor medido. Este. Menos el valor verdadero. Dividido en el valor verdadero. Entonces, obviamente aquí va a ser 15, ¿no? 11, ¿cierto? 11 dividido por 525, 949. Esto me está dando el siguiente valor. 2, lo voy a anotar con 4 cifras significativas. 2,091 por 10 elevado a menos 5. Pero ¿cómo hacemos para anotar esto de manera en forma de porcentaje? Hay que entender que el simbolito de porcentaje representa un 1 partido por 100. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico un número por 1 que es igual, ¿cierto? ¿Sí? Y yo sé que si yo tomo lo que sea, lo divido por sí mismo, es un 1, ¿o no? Entonces yo podría multiplicar por 100 y dividir por 100 y el número va a quedar exactamente igual, ¿o no? ¿Ya? Pero este multiplicar por 100 y dividir por 100, también yo lo podría escribir como multiplicar por 100 y multiplicar por una centésima, ¿no? Y sabemos que 1 partido por 100 es el símbolo de porcentaje. Entonces, si yo tengo este valor y lo quiero pasar a porcentaje, lo multiplico por 100 y le coloco el simbolito de porcentaje. ¿Se entiende? Y cuando uno multiplica por 100, el 100 es 10 elevado a 2, ¿no? Entonces cuando tengo el 10 elevado a menos 5 por 10 elevado a 2, va a ser 10 elevado a menos 5 más 2, 10 elevado a menos 3. O sea, esto va a ser 2.091 por 10 elevado a menos 3. O también podría ser 0.00291%. Es un porcentaje minúsculo, ¿no? Pero aunque sea ese porcentaje tan pequeñito, a lo largo de los miles de años, se fue acumulando. Se fue acumulando, se fue acumulando. Hasta tal punto que la distorsión era tan grande a la hora de tomar las mediciones astronómicas que hubo que cambiar el calendario. Ya no tenemos el calendario juliano, tenemos el calendario gregoriano, que es más preciso. Y además, en este intertanto, bueno, una de las cosas que ocurrió es que al cambiar el calendario nos comimos algunos días. Fueron días que desaparecieron. En un año 1800, no sé cuánto, que faltan días. Ah, no, es antes. ¿Y antes? Sí, aparece en el calendario del celular. ¿Ya? ¿Dónde? La vieron video una vez, pero no me acuerdo. Ya. Y además está el tema, que hay algunos lugares, hay algunas partes que al calendario le faltan días para pasarnos del juliano al gregoriano por este pequeñísimo error porcentual que se fue acumulando cada año.
Y además, el dato histórico es que además que como había conflicto entre católicos y protestantes, y habían países que eran más católicos y otros países que eran más protestantes, y creo que esto fue un descubrimiento católico, creo, el Papa Gregorio, los protestantes no tienen papa. Entonces los que no eran católicos dijeron, no, nosotros no pensamos agarrar el calendario gregoriano porque no vamos a seguir al Papa, porque nosotros no seguimos al Papa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubieron algunos países que cambiaron el calendario y otros países que no cambiaron el calendario. Y además, en esa época donde hubo el cambio que ni siquiera fue un año específico, fueron varios años, porque hubieron algunos países que lo hicieron antes, otros países que lo hicieron después. Hay algunos eventos históricos que, dependiendo del país en que uno le pregunte, ocurrió o un día o ocurrió en otra fecha. Y todo eso por este pequeñísimo error porcentual a la hora de calcular cuánto dura un año. Entonces tenemos días perdidos del calendario, y además que en distintos países un evento podría haber ocurrido en fechas distintas, porque en una estaban usando el calendario juliano y en el otro país estaban usando el calendario gregoriano, no, al revés, en uno estaban usando el gregoriano, en otro todavía están usando el juliano, fechas distintas, pero era el mismo evento. Y un dolor de cabeza para la historiador. ¿Cómo? Un dato curioso de Tolkien. Tolkien inventó tantas cosas, alguien preguntó, y Tolkien tantas cosas que inventó en su Tierra Media, ¿por qué no inventó calendarios? Inventó como 5 calendarios, están en su escrito. El calendario de los hobbits era más preciso que el gregoriano. Pero es de fantasía. Ya. ¿Qué más? Estas operaciones. Aquí tenemos que sumar aplicando el criterio de cifras significativas. Y aquí tenemos que tener en consideración por qué son importantes el tema de las cifras significativas. ¿Por qué? Porque yo puedo pesar voy a comprar pan, 8 panes, ¿los puedo pesar? Sí, ¿cierto? Pero puede que a lo mejor la pesa tenga polvo. ¿Ese polvo pesa o no pesa? También pesa, ¿cierto? Ahora la pregunta, ¿esas motitas de polvo afectarán lo suficiente la medición del pan? Va a depender de qué tan precisa sea la pesa, porque si la pesa no es tan precisa como para medir el granito de pan, o sea, el granito de polvo, entonces no importa. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, aquí el caso donde nos pide que sume a 2000,48. ¿Ya? ¿Alcanzó a entrar el número, no? ¿Alcanzó a entrar el número en la cuenta, no? ¿El número más pequeño? ¿Sí? ¿Alcanzó a entrar? Pero fíjense en un detalle, se terminan arrastrando más o menos el concepto de la precisión. Porque si yo tengo un número que es preciso en la décima y tengo otro número que es preciso en la 10 milésima, es que la décima de precisión se va a comer la otra precisión que es más, la otra medición que es más precisa. ¿Ya? No puede tener más precisión. No sé si se entiende. ¿Ya? Claro, como la precisión acá es muy bruta, la de este número es 100 veces más bruta que esta, ¿cierto? Lo bruto que es esto, como que borra la precisión que tenemos acá. La pisa, la esconde. ¿Ya? La precisión que hay acá queda escondida por haberla sumado con un número que era menos preciso. Vamos con esta parte, A más C. Y aquí vamos a ver algo interesante. A más C tendrá que ser 0,0345. Voy a anotar aquí el valor de C, que es 13,0. Y aquí tengo que sumar aquí 13,0. ¿O no? Sí. Tengo que cortar aquí. Y eso es 0, ¿no? El de arriba. Así que esta suma me da 13,0 otra vez. O sea, yo podría decir aquí, sin temor a equivocarme, que A más C igual a C, ¿o no?
¿Ya? Esto, si yo se lo pregunto a la calculadora, me va a colocar el 13,0345, ¿no? Porque la calculadora no aplica el criterio de cifra significativa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Es lo que le estaba diciendo de ejemplo. Acá está el kilopan y aquí están las motas de polvo. Como este número es más pequeño que incluso el error que pueda tener el otro número con el que estoy sumando, no aporta, desaparece, se desvanece. A lo único que aportaría quizás sería aportar al error. ¿Ya? Y bueno, aquí vemos que no aporta nada. Con la resta ocurre lo mismo. Si usted resta, también tiene que alinear dónde está la coma. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer si usted tiene multiplicación? Si hay multiplicación, uno mantiene. Pero ojo, hay un detalle. Hay que ver cuántas cifras tiene cada número. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, multiplicar A por C. A por C. Esto tiene que ser este número que tiene 3 cifras significativas, ¿no? Lo multiplico por C que tiene 2. Tiene 3 también porque este 0 es parte de la cifra significativa. Si tuviera 2 cifras significativas sería solamente un 13. ¿El primero tiene 3 o 5? Tiene 3. Tiene 3. Si tiene alguna duda, anótelo en notación científica y ahí va a darse cuenta cuántas cifras significativas tiene. Y los ceros a la derecha son cifras significativas. A la izquierda no, pero los ceros a la derecha sí. Entonces si miramos acá, tengo 2 ceros a la izquierda. Eso no cuenta. Así que tengo 3 cifras significativas, ¿no? Y acá tengo un 0 a la derecha. Pero el 0 a la derecha cuenta como cifra. Así que si yo quiero anotar cuántas cifras significativas tiene cada número, este tiene 3, este tiene 3 y este tiene 6. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, si yo multiplico A por C, en el fondo va a ser, uno puede mirar, ya en 10 minutos, para no pasar. 0.0345 por 13,0, ¿no? ¿Sí? Bueno, le preguntaba a la calculadora, ¿cuánto me da esto? Yo no lo sé de memoria. 0.0345 por 13,0. Me da 0.4485. 0.4485. Pero, y aquí es donde viene la pregunta, ¿este resultado puede ser más preciso o menos preciso que los valores que le dieron origen, que lo originaron? No, tienen que tener la misma precisión que los originales. Y como los originales tenían 3 cifras significativas, este resultado tendrá que tener 3. Así que acortar aquí. ¿Y cómo queda? 0,44. No, pues ¿cómo puede ser? 9. Tengo que cortar aquí. Aquí hay un 5. No es ni mayor ni menor que un 5. Así que tengo que mirar el dígito que queda. Si es par, no sube. Listo. Entonces, cuando yo multiplico y divido, vamos a mantener la misma cantidad de cifras significativas. Pero, ¿qué pasa si el problema a resolver es... Acabo de resolver... resolví A por C. No estaba. No estaba por C. Bien, esa era 9. Ya, resolvamos ahora A por B. Ya, voy a borrar aquí. ¿Se va? ¿Se va? Se fue. A por B. Entonces, en el fondo, A por B es 0.0345 por 2000,45. Y aquí tengo un problema, porque si yo necesito que mi resultado tenga la misma precisión que los números que lo originan, pero los números que lo originan tienen distinta precisión, ¿con cuál me quedo?
O sea, el resultado lo anoto o con 3 cifras significativas o con 6. Con 3, más impreciso. Pero no puedo inventar más precisión de la que hay, porque el primer número tiene solamente 3 cifras de precisión. Entonces debería ser 3. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de multiplicar? Antes de multiplicar tengo que pasar los dos números a 3 cifras significativas, multiplico y después vuelvo a pasar a 3 cifras significativas. ¿No puedo llegar a multiplicar? ¿Cómo? ¿No puedo llegar a multiplicar y después pasar a la otra? No, tendría que revisar. A ver, ocurre de que hay una disciplina en la ciencia que es la metrología. La metrología habla de todo este tema de cómo medir las cosas. ¿Ya? Y se han escrito ríos de tinta de cómo tratar los errores. Y incluso todavía hay, hasta el día de hoy hay debate entre los autores cómo hacer esto, cómo no hacer esto. Entonces, hasta donde yo entiendo, hay que aproximar primero, es decir, tendría que cortar aquí. Obviamente esto no va a ser un 200, esto es un 2000, ¿cierto? Si lo metemos en la calculadora va a ser un 2000, o un 2,00 por 10 elevado a 3, ¿o no? Entonces esto tendría que ser 0,0345 por 2,00 por 10 elevado a 3. Y ahora multiplico, ¿no? Entonces en el fondo es 0.0345 por 2000, ¿no? Me da 69. ¿Qué número más interesante? Pero aquí tenemos un problema, porque si yo anoto 69, tiene 2 cifras significativas y yo necesito que esto tenga 3. ¿Cómo soluciona el problema? Le colocamos un coma cero nomás y ahí tenemos las 3 cifras. ¿Por qué? Recordemos que el 0 a la derecha sí es cifra significativa. Ya, el 0 a la izquierda no lo es. De hecho, por variar todos los decimales, da 69,01. Sí. Y lo mismo, porque si usted no corta esto, hace la multiplicación con todos los decimales, como dice usted, le va a dar 69,01, pero eso tiene que llegar en 3 cifras significativas, ¿no? Si yo tengo un 69,01, pero lo tengo que anotar con 3 cifras significativas, voy a tener que cortar aquí, ¿o no? ¿Ya? Generalmente, si uno corta antes o no corta antes, muchas veces, en la mayoría de los casos, va a dar el mismo resultado. Por la duda no escuché. ¿Por qué puso 3 cifras significativas? A ver, primero tengo que mirar los números de donde yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando con estos de acá. Estoy trabajando con A, que tiene 3 cifras significativas. Estoy trabajando con B, que tiene 6. Entonces, yo sé que el resultado tiene que tener tantas cifras significativas como el que lo originó, que tenga la menor cantidad de cifras significativas. Por eso, el criterio es el criterio. Claro, entonces como el que tiene menos cifras significativas de este parcito es este, que tiene 3, Claro. entonces el resultado va a tener que quedar en 3. Y además el otro lo corto a 3 cifras antes de resolver la multiplicación. Entonces, digo, no me recuerdo que los criterios de la multiplicación y división eran distintos a los criterios de la suma y resta. claro, porque el de la suma y resta usted tiene que alinear en la coma. ¿Ve cómo lo hicimos acá en el caso de la suma? Usted alinea en la coma y ve cuál de los dos tiene el número menos preciso, donde tiene el decimal menos preciso, y usted corta ahí. En la suma y en la resta, usted corta donde está el decimal menos preciso. Pero en el caso de la multiplicación y la división, usted corta con la cantidad de cifras significativas menos precisas. ¿Ya? Y ese es el mecanismo para las cifras significativas. Por último, hagamos el a más b cuadrado. A más b ya lo habíamos calculado, ¿no? El último caso que sale a más b cuadrado y con eso cerramos. ¿Puedo borrar? Sí.
Ya, habíamos resuelto A más B, lo tenemos ahí, ¿o no? Sí, ese es A más B. Y el resultado me da con 6 cifras significativas, ¿no? Entonces tengo que A más B es 2000,48. Hasta ahí no hay ningún problema. Ese número tiene 6 cifras significativas. Aunque uno de los que lo generaron tuviese 3. Porque la suma no funciona de la misma manera que la multiplicación. Ahora, ¿Coma 45 metros o coma 48? no, este es B. Este es A más B. Ah, ya. No es que este es A, este es B. Entonces, ahora tengo A más B que ya tengo resuelto eso, lo había resuelto hace rato. Pero ahora el problema me está pidiendo cuánto es A más B cuadrado. ¿Cómo será A más B al cuadrado? Es este número al cuadrado, ¿no? ¿Pero qué es elevar a un número al cuadrado? Multiplicarlo por sí mismo. Así que, ¿qué regla tendremos que aplicar? La multiplicación. Entonces, voy a tener que esto va a ser 2000,48 más 2000,48. Perdón, por. Entonces, esto va a ser 2000,48 por 2000,48. Y esto me está dando... Esto podéis notar lo que sale en la calculadora. 4.920,2304. ¿Qué hago ahora? Quédate con la cifra que dice. Una multiplicación, en forma de una multiplicación me tendría que quedar con la cifra. ¿Cuánta? Exacto, ¿cierto? Como es una multiplicación, entonces me quedo con la cantidad de cifras significativas que tenía, el que menor cantidad de cifras tenía, menos cantidad de cifras significativas tenía. Me quedo con la misma cantidad de cifras significativas que el número que tenía menos cantidad de cifras significativas. Parece trabalengua. Ya. Y como era el mismo número, tienen la misma cantidad, no había que operar nada antes. 6, así que esto tendrá que quedar con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que cortar aquí. ¿Cierto? Claro, como esto es un 0, este 2 no va a subir. Pero tampoco puedo llegar y colocar un 400,192, porque son 400.000 y estos son 4 millones. Entonces conviene pasarse a notación científica. Y en notación científica esto quedaría como 4,00192 y cortamos ahí. Por 10 elevado a 6. ¿Se entiende? Nuevamente, recordemos que la cantidad de cifras indica la precisión del instrumento en que se tomó la medición. Y esa precisión o el error asociado se arrastra cada vez que uno opera. Por esa misma razón, cuando uno tiene que calcular cosas, uno trata de operar la menor cantidad posible. Hay varias maneras a veces de resolver un problema. Entonces de repente uno se da cuenta que, no sé, multiplico por tal valor y después divido por ese valor. Es que usted multiplicó por un valor, dividió por el mismo valor y propagó error. Mientras que si se da cuenta que se multiplica por ese valor y después divide por el mismo valor, mejor ninguna de esas dos operaciones la hace. Ahí hay todo un tema. Uno tiene que tratar de operar la menor cantidad posible para intentar no propagar los errores. Porque cada vez que usted opere, cada vez que usted sume, cada vez que usted multiplique, los errores van creciendo. ¿Ya? No es el que después que usted termine de hacer toda la operación le da un número con una única cifra significativa, un número súper pobre, 3, listo. ¿Ya? Entonces uno tiene que tratar de operar la menor cantidad de veces posible. No creo que el profesor le exija que usted busque la manera más eficiente de hacer la menor cantidad de operaciones. Pero uno tiene que tratar de hacer la menor cantidad de operaciones posible. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Dudas?